estuvieron trabajando ustedes en una propuesta de cierres intermitentes y queríamos saber de qué se trata específicamente esto que ya han aplicado otros países del mundo. Por supuesto, te saludamos desde aquí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el llamado. Efectivamente, hace ya varios meses, desde el año pasado, estamos trabajando en esta propuesta que es una de las herramientas posibles para combinar con muchas otras para el manejo de la pandemia. Esta herramienta particularmente es útil cuando se tiene situación de circulación comunitaria muy alta, es decir, curva con una alta cantidad de casos, nuevos casos diarios como los que estamos atravesando hoy en el país, y desarrollamos esta propuesta que no es algo inventado nuevo, es simplemente tomar experiencias de la literatura en epidemiología cuantitativa y de otras propuestas que han habido en otros países, y se trata de cierres intermitentes. Nosotros le llamamos ASPI por aislamientos selectivos, planificados e intermitentes. La intermitencia es bastante obvia, se trata de armar ciclos de cierres y aperturas consecutivos y que lleguen hasta un objetivo que sea bajar la cantidad de casos. Estos ciclos deberán ser diseñados con algún periodo. La pregunta básica sería cuántos días de cierre y cuántos días de apertura, y ahí es donde entran en juego los modelos matemáticos y las simulaciones computacionales que nos permiten hacer proyecciones de qué pasaría si durante una determinada cantidad de días se logra un cierre con un resultado efectivo de, por ejemplo, reducción de la tasa de contagio del 30% o 40%, eso le llamamos escenarios, ¿no?, posibles. Y bueno, las aperturas retornan a la situación previa inmediata antes del cierre, es decir, no es volver a una normalidad prepandemia, ni mucho menos. Entonces, nosotros analizamos diversas combinaciones posibles, cuáles son viables, cuáles harían que la curva sistemáticamente baje hasta un nivel que ahí es otra situación de diseño, o sea, elegir cuándo es el nivel, hasta dónde se hace. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿cuántos ciclos se requerirán? Y nosotros hemos podido calcular que estamos en el orden de los 3 o 4 o 5 quizás ciclos, depende del comportamiento social obviamente, por ejemplo, para bajar los casos a una cuarta parte de lo actual en el AMBA. Ciclos de 9 días de cierre y 12 de apertura, que son compatibles con los últimos anuncios que se hicieron desde el gobierno nacional. Esa es un poco la idea. Si querés te cuento un poco más acerca de la cuestión de la predictibilidad y la planificación, que es otro aspecto importante. Bien, vamos con eso, vamos con cómo llegaron a predecir todo esto. Bueno, las herramientas, como te contaba, son modelos matemáticos que son muy establecidos en la disciplina. También usamos herramientas bastante validadas por la comunidad científica en epidemiología cuantitativa. Pero lo que te contaba acerca de la importancia de la planificabilidad, de la anticipación de la comunicación del plan ante la población. Es decir, una diferencia sustancial respecto de lo que se ha venido haciendo hasta ahora frente a esta nueva propuesta es que la fecha de comienzo y de fin de cada uno de estos ciclos de cierre y apertura está conocida con total antelación varias semanas antes de que se implemente. Es decir, no se diseña en base a lo que se va viendo cómo evoluciona la curva, sino que con antelación ya se establece un cronograma. Entonces, creemos que eso tiene un efecto muy positivo en varios sentidos de cara a la comunicación de la idea a la población, porque elimina de la ecuación estas situaciones de incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, no se sabe si una medida en vigencia se va a extender o no y durante cuánto tiempo. Se puede organizar la vida tanto de los hogares como la vida comercial y productiva, porque se conoce de antemano en qué fechas se va a poder tener cierto nivel de actividad y en qué fechas no. Entonces entendemos que eso provee un plan común tras el cual alinearse, que puede, si no eliminar, disminuir notablemente estas tensiones sociales y estas compulsas entre los que creen que no sirve cerrar y los que creen que sí,
porque no hay un plan, entonces ¿para qué cerrar?, etcétera. Creemos que tiene muchos efectos positivos desde el lado de la comunicación, sustentado por el otro lado con la validación numérica. Bueno, Ujú. validación sería si pasa el tiempo y se pueden ver los resultados. Sería como Bien. la proyección de que tendría sentido implementarlo. Bien, Rodrigo, cuando ustedes dicen apertura y cierre, esa apertura y cierre, ¿qué significa? ¿Todas las actividades económicas va a volver a ser una situación de normalidad como previo a la pandemia cuando se habla de apertura? Porque digo, también empieza a jugar aquí un factor determinante que es la responsabilidad social. Digo, cuando se abren ciertas actividades económicas, también juega y modifica la situación posterior lo que hagamos los seres humanos en cada una de las comunidades. Sí, por supuesto, no, definitivamente las fases de apertura no son de ninguna manera a nivel prepandemia, porque estamos atravesando un plan de vacunación, estamos ingresando a una época de frío, con la consabida consecuencia de los problemas en mantener la ventilación en los lugares cerrados, que es uno de los principales ejes del contagio. Entonces, digamos, las noticias con respecto a las nuevas variantes para las cuales son menos eficaces las vacunas existentes, también está entrando en la ecuación. Entonces, hay toda una combinación de incertidumbre que hace que de ninguna manera sea razonable plantear que durante la apertura se llegue a un nivel prepandemia. De hecho, Bien. lo podemos pensar, lo podemos razonar intuitivamente. Todo el esfuerzo que se hace durante la etapa de cierre, que hace que la curva, si venía subiendo o estaba mesetada, baje, ¿sí? Esa bajada para que a lo largo de los ciclos continúe en promedio hacia abajo, cuando hacemos la apertura, no podemos generar que la curva vuelva a subir por encima de donde empezamos antes, porque si no estamos Claro. siempre la misma. Entonces, la combinación de los cierres de aperturas tienen que ser tales que en promedio y en el mediano plazo se logre bajarla, como decíamos antes, que sería el objetivo principal a lograr. Bien. Dos o tres preguntitas cortitas más. ¿Este modelo en qué país funcionó? Bueno, este modelo fue propuesto y pensado en muchísimos países y aplicado de manera estricta, así de manual, tal como te lo estoy explicando, en casi ninguno, pero sí, digamos, de apartes. Es decir, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, incluso Venezuela tiene un sistema de 7+7. Israel es el caso paradigmático donde se han planteado sistemas con periodos mucho más cortos, porque ellos tienen una sociedad mucho más pequeña y más, digamos, una idiosincrasia mucho más cercana a acatar reglas como se impongan por su situación geopolítica. Entonces, eso ha llevado a plantear esquemas de 5+2, 5+3, o sea, algo mucho más corto que creemos que acá sería inviable, por eso hablamos de sistemas de 9+12. Es decir, se ha planteado y se ha escrito literatura al respecto. No podemos decir que haya un lugar donde sistemáticamente se esté aplicando a rajatabla, y acá, Bien. digamos, habría que hacer una adaptación, porque estas son propuestas desde el plano científico. Bien. Tenemos gente de las ciencias exactas y también gente de la sociología, llevando propuestas a las mesas de decisión de la política que implementará la adaptación posible, ¿no? ¿Esto está siendo estudiado o se lo presentaron al presidente Alberto Fernández? Esto nosotros lo venimos estudiando y comunicando de manera pública desde mediados del año pasado en distintos seminarios científicos, en conferencias de prensa, en medios de comunicación, etc. Recientemente lo hemos retomado porque bueno, es de público conocimiento que ha habido declaraciones del Ministerio de Salud que han mencionado la intermitencia. Entonces renovamos los estudios y las proyecciones y lo hemos presentado a todos los niveles, nación y algunas provincias e intendencias, para dejar a consideración bueno, de los tomadores de decisiones, ¿no? Bien. La última pregunta, Rodrigo, y te agradezco por supuesto estos minutos que nos has No, dedicado por favor. a la televisión cooperativa, tiene que ver con un nuevo factor que está impactando fuerte en el mundo y es esta nueva cepa de la India que obligó a dar marcha atrás con algunas aperturas que se habían dado en el Reino Unido, por ejemplo,
el 40% más contagiosa, advierten los epidemiólogos y los sanitaristas ingleses, que es esta nueva cepa. Queríamos saber cómo modifica la proliferación de esta nueva variante del virus en la situación actual y en los diferentes países. Bueno, nada, comparto la preocupación esta nueva variante creo que levanta una alarma importantísima y que en este momento, en la situación en la que estamos y habiendo ya pasado por instancias previas en donde se han descubierto nuevas variantes, por ejemplo, la de Reino Unido, la Manaus de Brasil, etcétera, ya nos hemos enfrentado a la situación de tener que decidir qué hacer con el ingreso de nuevas variantes o no. Y creo que no se ha hecho bien, creo que se ha sido demasiado laxo en los controles de los viajeros ingresantes, y que esta vez es crucial tomar medidas realmente inteligentes, rápido e implementables. Básicamente nosotros tenemos la ventaja de que la principal fuente de ingreso al país desde el exterior es un solo aeropuerto internacional, que es el de Ezeiza, y allí se pueden enfocar todas las estrategias y los esfuerzos gubernamentales para evitar que llegue esa variante a nuestro país y que tome circulación comunitaria, situación en la cual nosotros creemos que podría ser realmente una situación de lo peor que nos podemos imaginar, porque podría echar a perder todo lo positivo que está produciendo el plan de vacunación actual, ¿no? Bien. Es una variante mucho más efectiva. Entonces, creemos que ahí hay que poner mucho la atención. Bien, ¿estás pensando en un cierre de fronteras? No me animo a hacer un cierre de fronteras, es un control inteligente de fronteras. Es decir, controlar, hacer tests a los viajeros, tener protocolos claros de qué pasa cuando un test da positivo, cuando un test da negativo, implementar, arbitrar los medios para que haya zonas de espera, de una ventana de días a definir, donde los viajeros puedan transitar los días que serían a definir, 4, 5, 6 días, hasta que con un PCR negativo puedan salir. Todo eso requiere de un gran esfuerzo, ¿no? de comunicación, de convencimiento, de infraestructura, que me parece que habría que empezar a diseñarlo ya mismo.